Buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecerles por la presencia. Para nuestra sorpresa, tuvimos muchísimos inscriptos. Fue realmente muy satisfactorio saber que el tema que estábamos proponiendo para este seminario, que es Arqueologías de la Mediatización, era un tema que generaba tanto interés. A lo largo del seminario vamos a ir contando con la exposición, con la presentación de especialistas de diferentes ámbitos y que tienen diferentes miradas sobre el mundo actual y sobre la relación entre mediatización, tiempos, espacios y tecnología en el mundo actual. Entonces, en primer lugar, bienvenidos a todos y muchas gracias por participar desde tantos lugares y bueno, en algunos casos tan temprano. ¿Cuál es la idea del seminario? Quiero contar en esta primera sesión básicamente cuál es la idea del seminario y luego le daré la palabra a nuestra primera invitada y expositora. Pensamos el seminario en el marco o en la convergencia de actividades de dos espacios, la Cátedra de Semiótica de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, por un lado, y el Centro de Innovación de los Trabajadores, por el otro, específicamente un núcleo de comunicación y discurso que coordino en ese centro, que es un centro de doble dependencia de CONICET y de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. El seminario, muy sintéticamente, lo que intenta es pensar los diferentes estratos, los diferentes niveles que participan de la mediatización de las sociedades contemporáneas, desde cuestiones económicas o técnicas de la materialidad medial hasta lo que José Luis Fernández llama los sistemas de intercambio discursivos que organizan las formas de lo privado y lo público en la sociabilidad contemporánea. Invitamos a especialistas que tienen, como decía, diferentes trayectorias, diferentes recorridos. Para nosotros es realmente un placer y un privilegio contar como primera expositora con Eugenia Milstein, que va a presentar una exposición sobre el entorno digital, política y comunicación. Eugenia es profesora asociada y directora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de San Andrés y codirectora del Centro de Estudios sobre Medios y Sociedad. Es licenciada en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, máster en Ciencia de Medios y Comunicación de la London School of Economics and Political Science y PhD del Departamento de Comunicación de la Northwestern University en Estados Unidos. Acaba de sacar muy recientemente con Pablo Bukowski un libro que estaba en una versión en inglés y que en parte enmarca la conversación que vamos a tener hoy. A medida que avance el seminario, vamos a contar con especialistas por el lado de la semiótica, especialistas por el lado de la teoría del framing, especialistas en cuestiones de tecnología y sociedad. Así que, bienvenidos a todos nuevamente. Le voy a dar la palabra a Eugenia. Antes de hacerlo, una última cuestión operativa. Todos ustedes pueden hacer las preguntas que surjan a medida que Eugenia exponga. Háganlas, por favor, por el chat para que sea más organizado siendo tantos. Y una vez que Eugenia termine de presentar, nosotros vamos a ir coordinando esas preguntas que aparecen y generar un diálogo entre los presentes. Sin más, entonces, Eugenia, te paso la palabra. Muchísimas gracias por participar y por estar acá. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de participar. La verdad que es un honor ser la primera oradora de este ciclo. Gracias a todos y a todas por estar ahí. Bueno, como contó Mariano, voy a hacer mi presentación sobre el texto, el libro, quería compartir pantalla y muteé, el libro El entorno digital. Tengo acá, esperen, compartir. ¿Están viendo mi pantalla? Ahora sí. ¿Se ve bien? Modo presentación, falta. Ah, ¿y por qué no se ve modo presentación si yo lo puse? ¿Saben que cuando pongo modo presentación, saben que me pasó cuando lo probamos, viste? Que te dije, ay, lo dejé de ver. A veces con el Meet sucede. ¿Pasa eso? Sí. ¿Por qué no me deja ver? Déjenme...
Ahí se pone en modo presentación. Ahí está. Sí. Genial. Bueno, les voy a contar un poco, supongo que habrá algunos estudiantes acá, así que les voy a contar un poco cómo fue la génesis de este trabajo, además de contarles como la parte más sustantiva del trabajo. Pero esperen, porque yo no puedo verlos con el Meet. No, si yo presento no los puedo ver. ¿No pasa eso? Sí, Mariano, no, ¿ya les sí, pasó? sí, no se puede ver. Ah, es muy loco, siento que estoy hablando sola. Esperen, todo esto es del entorno digital, porque tengo otra pantalla acá, así que la voy a conectar, a ver si la conecto, si los puedo proyectar en la otra pantalla y verlos a ustedes. Dale. Perdón, pero no me gusta dar la clase como si no, como si estuviera sola. Ah, hablando sola. Lo hice, como en la cuarentena, es así sola, pero no me gusta nada. No nos habíamos fijado esto, Mariano, cuando probamos. Ahí está. Ahora Ahí está en está. presentación. Sí. No, ya sé lo que voy a hacer. View, Ring View. ¿Ahí lo ven bien? Sí, lo ven Sí, bien. perfecto. Perfecto. Perdón, pero es re importante para mí verlos y tener algo de feedback humano, porque no somos todos digitales, a pesar de cómo se llame el libro. Así que ahora los estoy viendo y estoy viendo también la presentación. Bueno, cuando estábamos, yo recién me había doctorado y Pablo Bocosquier había sido mi director de tesis, y estábamos percibiendo, y les estoy hablando del año 2016, 2015, 2016, estamos percibiendo que había un discurso en general sobre lo digital, la tecnología, etcétera, en los medios, bastante distópico. Tal vez ustedes no se acuerden, pero 2016 fue el año que ganó Trump, 2016 fue el año que se votó Brexit en el Reino Unido, o sea, la salida de la Unión Europea. Había mucha discusión sobre las noticias falsas, los algoritmos, o sea, si las redes habían sido lo mejor que nos había podido pasar hasta el 2010, 2011, 2012, a partir de ese momento se empezó a hablar mal de las redes. O sea, cuando eligieron Obama en 2008, un montón de años ya, ¿no? 2014, 14 años. Pero cuando eligieron Obama en 2008, todo el mundo decía, ay, la utilización de las redes de Obama, qué bueno, cómo Obama usó Facebook, cómo Obama usaba redes sociales y blogs para contactarse con sus votantes. Ese discurso utópico fue, cosa que no es raro en la historia de la tecnología, ¿no? Aparece una nueva tecnología y todo el mundo dice, wow, esto nos va a cambiar la vida, nos va a salvar, va a ser buenísimo, y después nos damos cuenta de que no, y entonces pensamos que ya nos va a arruinar la vida, que va a ser peor. Pasó con el telégrafo, pasó con la radio, pasó con la televisión, y pasó con internet, y pasó después con las redes. Pero específicamente en 2016 con Pablo empezamos a percibir que había un discurso bastante distópico, no tanto entre nuestros colegas y nuestras colegas, como saben, los y las cientistas sociales somos bastante cautos a la hora de decir, bueno, esto va a tener tal consecuencia en la política o lo que sea, pero sí en el habla popular o en el discurso mediático sobre las redes. Casi todo era preocupación por los datos, preocupación por la adicción, preocupación por las noticias falsas. Y no es que esa preocupación no esté en algunos casos justificada, pero no es lo único que tiene el entorno digital, no es lo único que tienen las redes. Entonces nos propusimos escribir una serie de columnas sobre vida cotidiana y tecnología, vida cotidiana entendida en sentido amplio, ¿no? De deportes y televisión hasta política y activismo. Escribí una serie de columnas sobre vida cotidiana y tecnología en el sitio Infobae, que es el más leído de Argentina, entonces iba a tener mucha llegada. Lo hacíamos por amor al arte, en el sentido de que no estábamos haciendo esto para ganar plata ni nada, lo estábamos haciendo porque nos parecía interesante contribuir con la mirada de especialistas sobre estos temas a la discusión sobre lo digital, las redes, los algoritmos, etcétera. Entonces, la manera en la que empezamos a hacer estas columnas no fue tanto dar nuestra opinión, que no nos parecía tan interesante, sino contactar para cada columna 3 o 4 especialistas de todo el mundo, y realmente de todo el mundo. Tenemos gente de Australia, de Medio Oriente, de Chile, de Brasil, de México, de Argentina, de Estados Unidos, del Reino Unido, de Noruega. O sea, contactar activistas de todo el mundo, especialistas de todo el mundo, para preguntarles sobre los distintos temas, ¿no? Entonces decíamos, bueno, ¿quién es el que escribió hace poco un libro sobre deportes y tecnología?
bueno, es un profesor Regon Fouché. Bueno, vamos a llamarlo a Regon Fouché y le vamos a mandar unas preguntas por mail que nos las conteste, y entonces con eso fuimos haciendo las columnas. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros queríamos era hacer un poco de conexión entre el mundo de la academia y las noticias, el público en general, que a veces están bastante separados. Cuando empezó la pandemia, sí, se puso muy de moda leer papers, ¿no? Como leí un paper que decía, y leí un paper que decía que la vacuna es estadísticamente significativa, etcétera. Pero la mayor parte de las veces el público en general no está leyendo papers. Primero porque suelen ser muy aburridos, o sea, yo no recomiendo ponerse a leer papers así de la nada. Y segundo porque, bueno, tenemos nuestra vida, un paper tiene 20 páginas, está escrito en lenguaje técnico, tiene estadísticas también en lenguaje técnico, muchas veces no es fácil de traducir ese lenguaje al lenguaje que hablamos todos los días. No por una cuestión de capacidad, sino por una cuestión de registro. Y entonces lo que nos propusimos fue hacer un poco de intermediarios entre los académicos y las académicas y el público en general. Y escribimos una serie de columnas, escribimos 17 columnas sobre distintos temas, ¿no? Muy variados, citas y viajes a Marte. Realmente lo hicimos muy variado y no específicamente sobre política e información. Yo ahora voy a hablar sobre política e información porque me parecía que era relevante para el ciclo que me había propuesto acá el colega Dagati, pero las columnas son súper variadas y el libro también. Bueno, terminamos de escribir las columnas, escribimos varias en 2016, 2017, todo encima de nuestro trabajo, nuestras familias, etcétera. 2016 y 2017, 2017 y 2018, bueno, ahora no me acuerdo. Y después de escribir las columnas pensamos, bueno, acá tienen un hilo conector estas columnas. Hay algo que las atraviesa todas, a pesar de que son sobre temas diversos, que es la conexión con lo digital, ¿no? Y lo que pensamos es que lo digital se había convertido en un entorno, ¿no? Como en lugar de una serie de tecnologías discretas, no sé, los streamers, Netflix, Apple TV, Star, etcétera, por un lado, o las redes sociales, o, no sé, las aplicaciones que sirven para salir a correr, trotar, etcétera. Lo digital es todo eso. Lo digital es ese entorno del que no nos separamos casi nunca. Hay mucha gente que duerme con un reloj inteligente que después le dice cuántas horas durmió, cuán profundo, cuánto le latía el corazón. O sea que muchas veces no nos separamos de la tecnología ni para dormir. Estamos todo el tiempo conectados a lo digital. Y pensamos que estas columnas y esta mirada que teníamos sobre lo digital se justificaba o tenía sentido convertirla en un libro. Entonces hablamos con una de las editoras de Mighty Press y le acercamos, se llama Gita, y le acercamos a Gita esta idea y le pareció genial, le pareció buenísimo. Entonces imagínense, teníamos 17 columnas, las tenemos que convertir en un libro, 17 columnas en castellano o en Infobae, las tenemos que convertir en un libro en inglés. Bueno, en algunos casos lo que hicimos fue llamar a los especialistas y pedirles más profundización sobre lo que nos habían dicho, llamar a otros especialistas, como pensar el enfoque, pensar los capítulos, etcétera. Y de ahí surgió el libro de Digital Environment, que lo escribimos durante la pandemia. Y esto es lo más loco de todo. Nosotros hablamos con la editorial en 2019. Nos dijo, sí, genial, vayan con el libro, etcétera. En marzo de 2020, o sea, marzo de 2020, antes de que empezara la cuarentena, la pandemia, bueno, la pandemia ya había empezado porque llegué a Argentina, estábamos pensando el primer capítulo, el capítulo de presentación. Y fue ahí cuando se empezaron a anunciar los lockdowns, las cuarentenas en todo el mundo, y toda la vida pasó a ser digital, excepto que tuvieras un trabajo de los que se consideraban esenciales, fuera médica, enfermera, recolectora o lo que fuera. Casi todas nuestras vidas pasaron a estar en digital. Desde la escuela hasta las clases de Zumba, por Zoom. Desde los encuentros sociales hasta conocer gente, las primeras citas. Desde la clase de música hasta el trabajo. Todo pasó a ser por Zoom. En muchos casos hasta las consultas médicas se hacían por Zoom. Si no eran urgentes, si no requerían ver al médico, las consultas terapéuticas. O sea, terapeutas que se habían negado a atender por teléfono durante años se vieron de repente obligados a atender por videollamada. O sea, toda nuestra vida, o gran parte de nuestra vida, pasó a desarrollarse en el entorno digital.
Y entonces nosotros no pensamos el libro para esto, el libro lo veníamos pensando de antes, imagínense la elección de Trump, Brexit, los cumpleaños, claro, los cumpleaños, ya nos olvidamos, pero Trump, Brexit, etcétera, pero justo cuando estábamos escribiendo, como habíamos terminado los capítulos y le estábamos dando forma al primer capítulo, empezó la cuarentena. Así que el libro lo terminamos de escribir en esos meses, esos primeros meses de 2020, en los que todo era digital. Hablábamos con la editora por Zoom, hablaba con mi coautor por WhatsApp, de darlo con los diseñadores del libro también, nos mandaban las tapas, nosotros decíamos esto sí, esto no, etc. Bueno, el libro salió en inglés, estábamos muy contentos con que hubiera salido en inglés, pero al mismo tiempo, Pablo es argentino, yo también, él vive en Estados Unidos, pero yo vivo acá en Argentina, y queríamos que este libro, como completar el círculo, las columnas las habíamos empezado a escribir en castellano, y llegara al público hispanoparlante, ¿no? Y también a nuestros amigues, a nuestros colegas, etcétera. Un libro en inglés es siempre más difícil de leer, más difícil de conseguir, bueno. Entonces le propusimos a la gente del siglo XXI hacer una traducción. Y enseguida se entusiasmaron. Bueno, después vino todo el trabajo, eso fue en 2020, escribimos The Digital Environment, y en 2021 hicimos la traducción. O sea, nosotros las columnas habíamos escrito en castellano, las traducimos y después las tradujimos y después tuvimos que volver a traducir el libro a castellano. Y este es el libro que están viendo ahora, ¿no? La tapa del libro que están viendo ahora, que salió a la venta hace muy, muy poco en Argentina y creo que en otros países de América Latina también. El libro entonces, como siguiendo lo que decían las columnas, tiene un enfoque coral, presenta perspectivas de 60 especialistas en 15 disciplinas y de diferentes identidades culturales, ¿no? Hay mujeres, hay hombres, hay gente hetero, hay gente gay, como específicamente buscamos esto, de distintas etnicidades, de distintas edades, de distintas carreras, de distintas profesiones. Hay gente que es especialista en viajes interestelares, hay gente que es especialista en relaciones del trabajo y hay gente que es especialista en citas online. Una de mis especialistas favoritas es la especialista en relaciones sentimentales online, que tiene un libro sobre cómo romper con alguien. Si conviene hacerlo por texto, conviene separarse cara a cara, conviene separarse por Facebook, recomienda cara a cara. Lo mejor cara a cara. Si no puedes hacerlo cara a cara por el motivo que sea, por teléfono. O sea, cuanto más contacto exista, mejor. Bueno, entonces hablamos con todos estos especialistas, y todas estos y estas especialistas, y empezamos a escribir el libro. Estas son las columnas, las que les hablé. Bueno, están los viajes a Marte, el activismo, amor digital, la computadora tiene cara de mujer. Como ven, son temas muy diversos. La verdad que fue muy divertido escribirlas, aprendimos un montón, en algunos casos no éramos nada especialistas. Yo sabía algo de activismo y sabía algo sobre discriminación en el mundo de la tecnología de las mujeres, sabía bastante menos sobre citas online y menos todavía sobre viajes a Marte. Imagínense, no sabía nada sobre viajes a Marte y tecnología, entonces cuando fuimos haciendo las columnas, las hicimos también desde un lugar de mucha curiosidad. Entonces, ahora sí, para ir al argumento del libro y para no extenderme mucho, porque Mariano me dijo 45 minutos y yo ya 25 minutos hablando de la génesis del libro. Bueno, los seres humanos históricamente, desde que existimos, o incluso prehistóricamente, desde que existimos como especie, vivimos en un entorno natural. Para los seres humanos originarios, ni bien nos habíamos evolucionado, nos paramos en dos patas, empezamos a usar el cerebro, empezamos a usar el fuego, a calentar la comida, etcétera. Era fundamental cómo iba a estar el clima, si iba a llover, si no iba a llover, si iba a haber sol, si iba a haber comida, si iba a haber sequía. Entonces el entorno natural era súper importante y era en lo que vivíamos y era lo que intentábamos dominar como especie. Lo sigue siendo, ¿no? En algún punto, una de las primeras cosas que hacemos antes de salir de nuestras casas es ver el clima. Me tengo que abrigar, tengo que llevar paraguas, ¿cómo va a estar? Voy en transporte público, voy en auto, voy caminando, voy en bicicleta, etc. Así que el entorno natural sigue siendo súper importante para los seres humanos. Tan importante que una de las crisis que nos acechan es la crisis del medio ambiente, ¿no? Como decir, bueno, muy lindo este lugar en el que vivimos, lo tenemos que cuidar para que siga durando mucho tiempo más. Hace 10.000, 8.000 años, según a quien le preguntes, los seres humanos empezaron a producir más de lo que consumían y empezaron a vivir juntos en ciudades. Por ejemplo, voy a señalar, pero claro, voy a señalar, ustedes lo están viendo ahí, pero una de las
representaciones que hay, no es una foto, es un dibujo de cómo se supone que eran las ciudades en la media luna fértil en el Medio Oriente, que es donde se supone que empezaron a existir las ciudades. Las ciudades, el comercio, la escritura, saben que escritura y comercio están muy ligados. Los primeros textos que tenemos escritos por seres humanos tienen que ver con yo le debo a tal tanto, tal me debe tanto a mí. O sea, empezamos a escribir para empezar a comerciar, básicamente, para tener registro de qué comerciábamos. Y eso también está relacionado con vivir juntos. Otra de las imágenes es Florencia en el Renacimiento, se ve el Duomo de Florencia, o sea que post construcción del Duomo. Otra es Chicago, que es cerca de donde está Northwestern, es una de mis ciudades favoritas, y otra es la ciudad del Alto en Bolivia, que tiene una arquitectura impresionante. Y que son todas ciudades muy distintas, pero que siguen la misma lógica de muchos seres humanos viviendo juntos. La ciudad la tomamos como dada, pero la verdad es que la construimos a lo largo de varias generaciones, pero cuando hacemos cosas como, por ejemplo, pedir que pongan un semáforo, o pedir que pongan una bicisenda, o los vecinos piden que un terreno baldío pase a ser una plaza, estamos modificando el tejido urbano. O cuando la municipalidad decide cambiar el orden, si las calles son mano contra mano, todos esos son cambios a la vida urbana que nosotros tendemos a tomar por sentado, como, bueno, la ciudad tiene esta forma, pero bueno, la ciudad además, casi todas las ciudades están creciendo, se expanden más allá de sus límites, empiezan a tener un conurbano cada vez más grande. Entonces, así como el entorno natural cambia, el entorno urbano también está cambiando y muchas veces está cambiando por nuestra propia actividad. Perdón, el café de la mañana. Entonces, vivimos en un entorno natural, vivimos en un entorno urbano desde hace miles de años también, y también estamos muy atentos a ese entorno urbano. Además de mirar el clima, muchas y muchos de nosotros miramos el tránsito, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Como, bueno, ¿cuánto tránsito va a haber? ¿Voy a poder llegar a donde quiero llegar en auto? ¿Hay paro de transporte público? ¿Funciona el colectivo? ¿Funciona el subte en la ciudad de Buenos Aires? ¿Funcionan los trenes? Y entonces el entorno urbano también es algo a lo que estamos atentos y en el que nos desarrollamos. Pero desde fines del siglo pasado es el siglo XX, también nos movemos cada vez más en un entorno digital. Este entorno digital al que accedemos a veces por la computadora, como ustedes están mirando esto, a veces por el celular. Cuando yo decía chequeamos el tránsito, chequeamos el clima, yo lo chequeo en el celular, ¿no? Una de las primeras cosas que hago a la mañana es chequear el tránsito y el clima en el celular. Entonces estamos conectados con el entorno natural y el entorno urbano, pero a través del entorno digital. Cuando le preguntan a la gente, antes había una pregunta que es, ¿cuánto tiempo estás online? Y esa pregunta dejó de tener sentido, la gente ya no está online en horas determinadas. Yo soy lo suficientemente grande como para recordar cuando para conectarte a internet tenías que usar el módem y hacía pipo, 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 y se conectaba, perdón, por el ultrasónico. Y además era en una computadora de la casa que compartías con otra gente de la casa y que no podías usar todo el tiempo. Así que contestabas los mails cuando te conectabas. Ay, perdón, no vi tu mail, pero no me conecté hasta que llegué a casa, etc. Ahora, cuando le preguntan a la gente en encuestas, ¿cuántas horas estás online por día? Te dicen, no, todo el tiempo. No sé, no dejo de estar online. O sea, y mucha gente, esto es muy interesante, habla del teléfono celular, las computadoras portátiles que llevamos a todos lados, como una extensión de su mano. Tal vez a ustedes les pasó, a mí me ha pasado, salir de su casa y darse cuenta de que no tienen el teléfono y te empezás a tocar todos los bolsillos, a ver si está en algún bolsillo, te fijas en la mochila, decís, ay no, me lo dejé sobre la mesa o sobre la mesa de la cocina, vuelves a buscarlo. Hace 12 años no volvías a buscar el teléfono, decías, bueno, estaré sin el teléfono, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pero ahora, si uno está sin el teléfono, enseguida si te roban el teléfono, empezás a mandar mensajes en las redes sociales, me robaron el teléfono, estoy sin WhatsApp, para que lesotres no se preocupen por tu falta de interacción, tu falta de respuesta. Entonces estamos muy atados también a ese entorno digital. No al entorno digital per se, sino también a las relaciones que establecemos en el entorno digital, a la gente que está pendiente de nosotros en el entorno digital. Acá dice Ramiro, la gran tragedia del siglo XX era que cortaran la luz, la tragedia actual es que se corte el wifi. Y algo relacionado con esto, cuando se corta la luz, efectivamente, pero tenés el teléfono cargado y con datos, no es tan terrible.
Decís, bueno, ¿cuánto durará esto? ¿3 horas? Bueno, tengo el teléfono que tiene batería y tiene datos. La tragedia es si el teléfono justo está sin batería o no tenés datos. Conozco gente que cuando se corta la luz va al auto a cargar el teléfono con la batería del auto. O sea, he conocido casos de gente así. Dice, bueno, no tengo batería en el teléfono, voy a cargarlo con la batería del auto, así aunque sea estoy comunicado. Te la cargaba alguna serie o película. Claro, si ¿cuánto dura este corte de luz? ¿Media hora? Bueno, podría haber visto un capítulo. ¿Qué nada? ¿Por qué no lo descargué? ¿Por qué no los tengo descargados por si pasa algo así? Entonces vivimos también muy atados, o no atados, inmersos, no atados, inmersos en este entorno digital. Este entorno digital, proponemos, tiene 4 características definitorias. La primera es la totalidad, ¿no? El entorno digital está conformado por artefactos discretos, desde dispositivos móviles hasta torres de servidores. O sea, el entorno digital también incluye los cables que llegan a las toninas y las antenas que permiten que me lleguen datos al teléfono en casi todos los lugares de la Argentina. Y desde redes sociales hasta algoritmos de búsqueda. Pero la mayor parte de nosotros lo vivimos como un sistema global de posibilidades técnicas y sociales interconectadas que intervienen, como venía diciendo, directa o indirectamente, en casi todas las facetas de la vida cotidiana. Como, imagínense organizar el día sin WhatsApp, sobre todo para quienes son madres o padres. Imagínense organizar el día sin WhatsApp, ¿no? Mi hija yo tengo una hija de 10 años, tengo un hijo de 5 y una hija de 10. Y mi hija de 10 años hace mucho estaba pidiendo un teléfono. Yo me resistí, hasta que le compré un teléfono cuando cumplió 10 años. Y lo que me di cuenta es estar conectada con ella por WhatsApp, sobre todo antes de que sea adolescente y me odie. Pero ahora que tiene 10 años, nos amamos, etcétera, poder estar conectada por ella. Tenemos un grupo de la familia, nos intercambiamos cosas. Entonces, nuestra vida en general está relacionada con este entorno digital, ¿no? Y la organizamos a través de este entorno digital. Incluso, por ejemplo, yo puedo estar dando esta presentación en Universidad Nacional de Entre Ríos desde Buenos Aires. No tengo que viajar a Entre Ríos para hacerlo. Y cada vez más pensamos eso como una posibilidad. También para los trabajos, o sea, para, no sé, reunirse por un trabajo, ponerse de acuerdo. Antes era, ¿en dónde nos reunimos? Tenemos que estar todos juntos, etcétera. Ahora, bueno, organizamos un horario en el que podamos, pero cada uno casa en su oficina, en un bar, en donde sea. Así que lo percibimos como una totalidad, este entorno. Lo percibimos como una totalidad, tanto que cada vez más, antes la gente para irse de vacaciones pensaba, bueno, pero va a haber wifi, voy a poder conectarme. Y ahora cada vez más la gente se quiere ir de vacaciones a lugares donde no haya wifi, donde se pueda desconectar. Como el punto de venta de los lugares es, no, usamos WhatsApp de agenda, total, tenemos un grupo de WhatsApp con nosotros mismos, eso es lo que más amo, mi grupo conmigo misma, en el que me mando reminders. Hay un lugar en la Sierra de Córdoba que no llega la señal por cómo está en la sierra, que eso es genial, voy a ir ahí una semana. Yo me mato una semana sin señal, pero sé que hay gente que busca específicamente para las vacaciones para escapar de la totalidad del entorno digital. Bueno, esto nos decía Ellen Huartela, que es una de las principales especialistas en niños y pantallas, niñez y pantallas. Dice, la Academia Americana de Pediatría, APE, solía decir que ningún niño menor de 2 años debería usar medios con pantallas. El hecho es que los niños están inmersos en un mundo mediático y los padres están encantados de darles medios para jugar, incluso a los bebés, ¿no? Como incluso unos bebés con celulares, tablets, etcétera. Y muchas veces también, y esto fue muy loco durante la pandemia, la tablet o el celular era la única manera de ver a los abuelos y a las abuelas. Porque literalmente les chiques no podían salir de su casa e ir a ver abuelos y abuelas, que además eran la población más vulnerable por el COVID. Entonces, las pantallas pasaron a ser la manera de estar comunicados con la familia extendida. Otra de las características del entorno digital, otra de las 4 características fundantes, es la dualidad. El entorno digital, al igual que su contraparte urbana, como expliqué al principio, se construye y se mantiene en la vida cotidiana socialmente. O sea, la ciudad la hacemos entre todos, las reglas las ponemos entre todos. Eso no significa que cualquier cosa sea válida. Lo que pasó en Buenos Aires con el Metrobús es genial. Diseñaron las paradas de Metrobús y decidieron que la gente en Buenos Aires hace la fila del colectivo, o sea, llega uno, se para primero y los otros se van parando atrás.
y los que diseñaron las paradas de Metrobús pensaron que la gente tenía que hacer la fila al revés. Eso no, y pusieron carteles, flechas, etcétera. Eso no sucedió. O sea, seguimos haciendo la fila como las hacemos ahora. La gente se moja en Buenos Aires porque el techito está pensado para hacer las filas al revés, para no cambiar la forma de hacer la fila del colectivo. O sea, que lo construyamos socialmente no significa que podamos hacer cualquier cosa o cambiar las normas sociales de un día para el otro, pero sí, tanto el entorno digital como el entorno urbano se construyen y se mantienen socialmente. Por ejemplo, cómo se extendió el uso de bicicletas en Buenos Aires y la aceptación del uso de las bicicletas en Buenos Aires es un ejemplo de eso. Pero a la vez, y esto nos pasa con la ciudad y con el entorno digital, se percibe como una entidad autosuficiente, ¿no? Como, bueno, la ciudad es así, las reglas son estas, cuyo diseño e implementación tienen consecuencias más allá de nuestro control. Ay, me lo mostró el algoritmo. No sé por qué me hace esto, ¿no? Fíjense toda lo que pasó al principio. Yo quería verlas a ustedes, y quería también ver la presentación, y hubo como un momento de confusión en el que yo sentí que no iba a poder controlar eso. Después lo logré controlar, tengo otra pantalla acá, la conecté, etcétera. Pero muchas veces percibimos que el entorno digital y el entorno urbano están fuera de nuestro control. Como si esa esquina es un quilombo. No, bueno, voy a llamar a la municipalidad para que me pongan un semáforo, porque alguien se va a matar cruzando ahí. Entonces, los individuos y los grupos no construimos el entorno digital en un vacío social, sino desde posiciones situadas dentro de formaciones estructurales ya existentes, que están moldeadas por factores como la clase social, la raza y la etnia, el género, la edad. Entonces, las características de la ciudad tienen que ver con sus habitantes, obviamente, y no todos los barrios son iguales, no todos los barrios se destina la fila al revés, es como se ve. Esto es muy porteño, perdón. Es cómo se forma la gente en la fila del colectivo en Buenos Aires y cómo quieren que se formen en el Metrobús. Si quieren, después les busco ejemplos, incluso mándenme un mail y les muestro ejemplos de esto, porque solo se puede explicar con una foto que no traje, porque no es que había pensado dar este ejemplo, es solo que me acordé mientras estaba dando la clase. Pero tiene que ver con cómo nos formamos en la fila y cómo están puestos los techitos del Metrobús para poder formarse, empujando con tal de no hacer la fila como la municipalidad quiere. Y lo difícil que es cambiar normas que están establecidas, normas sociales, no hay ninguna ley de cómo hacer la fila del colectivo, nada, no te persigue la policía si la haces de una manera u otra, como estamos acostumbrados a hacerlos históricamente. Entonces, la manera en que moldeamos el entorno digital, el entorno urbano, tiene que ver con un montón de factores sociales que son anteriores al entorno digital y que a la vez tienen consecuencias en el entorno digital. Existe la idea, esto lo dijo Safía Umoya Noble, que es una profesora de Estados Unidos. Dice, existe la idea generalizada de que las matemáticas no pueden discriminar, pero cuando hablamos de que la inteligencia artificial y los algoritmos pueden discriminar, nos referimos a la implementación de modelos matemáticos y estadísticos para las personas, las comunidades y la sociedad. Ahora tenemos mucha evidencia que muestra que el racismo y la discriminación se perpetúan a través de las plataformas. Safía tiene un libro sobre cómo los algoritmos de búsqueda discriminan según lo que te muestren. Entonces, no sé si se acuerdan de las búsquedas predictivas de Google, que ponían, ¿por qué los argentinos son tan? Y siempre era agrandados, sobradores, simpáticos, ¿no? Entonces, cuando ponías, por ejemplo, cuando buscabas chicas latinas, por ejemplo, aparecían imágenes sexualizadas o pornificadas de chicas latinas. Pero si buscabas chicas blancas, eso no pasaba. Entonces, el argumento que hace Safía Umoya Noble es que eso tiene que ver con los que programaron los algoritmos de búsqueda y no con el algoritmo en sí mismo. Entonces, lo que pide Safía o su pedido, y de hecho Google desactivó muchas búsquedas predictivas, por ejemplo, desactivó las búsquedas predictivas para palabras como los judíos son, los negros son, los indios son, los argentinos son, porque tuvo tanto lío con eso que prefirió desactivarlo. Entonces, lo que encuentra es que muchas veces los prejuicios en el caso más escandaloso, y la verdad que el caso es un horror, pero lo voy a mencionar, ¿vieron cuando haces una búsqueda en Google Imágenes y te sugiere imágenes similares? Bueno, alguien había buscado mujeres afroamericanas y como imágenes similares le sugerían monos.
No, es el algoritmo, dicen. No, bueno, pero el algoritmo lo producen seres humanos, tipo, no tiene una vida propia. Y entonces hay un montón de ejemplos así. El que dije es el más horrible. Pero hay un montón de ejemplos así de cómo las plataformas y los algoritmos pueden solidificar la discriminación. Entonces, por ejemplo, buscas un restaurante en una ciudad y te recomiendan los restaurantes en barrios lindos. Entonces, ¿eso qué hace? Que los restaurantes en barrios más feos, entre comillas, trabajen menos, ganen menos, vaya menos gente, tengan menos reviews, etc. Eso también es una forma de discriminación. Y eso lo hacen los algoritmos también. Entonces, lo que dice Safía Umoya Noble, esta profesora, es, bueno, trabajemos para que los algoritmos no perjudiquen todavía más a los más perjudicados, sea por temas de comercio, sea por temas de pobreza, sea por temas sociales, sea por temas étnicos. Entonces es interesante pensar, como decimos, bueno, son los algoritmos, no son nosotros, o es el algoritmo que me muestra cualquier cosa, y bueno, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros y qué responsabilidad tienen las empresas que programan los algoritmos? ¿Qué les tenemos que pedir? Una de las cosas que pedía Elon Musk, que proponía Elon Musk cuando iba a comprar Twitter, que ahora no queda claro si lo va a comprar o no, es que él quería hacer transparentes los algoritmos, ¿no? Y entonces justamente tiene que ver con eso. Bueno, ¿qué dicen los algoritmos al final? ¿Quién los programa? ¿Para qué los programan? Obviamente, todo esto está relacionado con el conflicto, porque el entorno digital está construido por individuos y grupos de intereses particulares, y es experimentado por otros individuos y grupos que pueden tener agendas e intereses diferentes y muchas veces en oposición. El caso de Elon Musk es genial. Elon Musk se enojó porque había un usuario de Twitter que ponía todo el tiempo donde estaba su avión privado. Ustedes saben que los aviones tienen un registro internacional que es accesible públicamente, que dice dónde está cada avión en cada momento, en parte para que no se choque, no haya problemas, etc. Y un usuario cualquiera ponía dónde estaba el avión de Elon Musk, no Elon Musk el mismo, no sabemos dónde estaba, pero dónde estaba su avión privado en cada momento. Elon Musk le pidió que lo bajara. Le dijo, te doy $5.000 y lo bajás. Y el usuario le dijo, no, de ninguna manera, esto es información pública, yo la puedo dar. Y entonces Elon Musk, eso fue uno de los motivos por los que Elon Musk le pidió a Twitter que lo bajara. Twitter dijo, no, es información pública, cualquiera la puede dar, bueno, la vida es así. Y eso fue uno de los motivos también por los que Elon Musk decidió comprar Twitter, porque estaba en contra de la política de la empresa de Twitter. La mayor parte de nosotros no somos Elon Musk. No podemos decir, ay, no me gusta cómo está funcionando YouTube, lo compro. Pero explica cómo, aunque seas Elon Musk, a veces las plataformas de redes sociales van en contra de tus intereses o están en oposición a tus intereses. Lo mismo pasa muchas veces cuando los políticos o los medios se quejan de los algoritmos de las plataformas, o la gente que usa Instagram para vender, o la gente que usa TikTok, etc. Dice, bueno, esto lo programa una gente y lo usa otra gente, y esos intereses no siempre van a estar alineados. Este conflicto no necesariamente es negativo, ¿no? Lo que nos dijo Brooke Foucault-Wells, que tiene un libro que se llama #activism, o sea, el signito ese, activismo, dice, existe una larga historia de prejuicios y discriminación contra los negros en Estados Unidos que incluye un trato injusto por parte de la policía y el sistema de justicia penal. Los negros tienen una probabilidad desproporcionadamente mayor de ser detenidos, encarcelados y de ser víctimas de la violencia policial en comparación con los blancos en Estados Unidos. Utilizando hashtags como Black Lives Matter, los negros y sus aliados son capaces de llamar la atención sobre esas desigualdades y abogar por el cambio social. O sea que muchas veces lo que pasa también en el entorno digital es que podemos hacer cambios. Piensen en Ni Una Menos en Argentina. Piensen en Un Violador en tu Camino en Chile. Piensen en Las Vidas Negras Importan en Brasil. O sea, muchas veces lo que podemos hacer también en el entorno digital es abogar por el cambio social. Obviamente que dualidad e indeterminación están relacionados con la indeterminación. Muchas veces se dice, las redes sociales hicieron tal cosa, las redes sociales polarizan, por ejemplo, ¿no? O las redes sociales distribuyen noticias falsas. O sea, responsabilidad de empresas como Clarín en discursos digitales que disparan millones de vistas, algoritmos, por ejemplo, discriminación al revés. A mí lo que me parece genial de discriminación al revés, genial del caso que demostrás, es que es un ejemplo de la prensa gráfica. Ese es el título que pusieron en la tapa en papel. No es el título que estaba en la versión online. Lo pusieron en la tapa en papel. Se supo la golpiza totalmente injustificada al hijo de Valeria Massa. Eso se cubrió online. Y después en papel pusieron, sí, por eso, se viralizó en internet para criticarlo.
Nadie puso qué lindo lo que dice Clarín, qué bien lo que dice Clarín de discriminación al revés. Yo lo único que vi fueron bardeos. Así que me parece que es un buen ejemplo de esto que marca la dualidad. Bueno, quienes editan el diario, quienes lo usan y quienes no necesariamente lo usan, solo vieron la tapa y salieron a criticarlo en redes sociales. Y el conflicto también. Y la indeterminación. Veo muy difícil que a cualquier editor o editora, ¿vos viste a alguien que dijera que bueno lo de discriminación al revés? Yo no vi a nadie que dijera que bueno lo de discriminación al revés. Obviamente esto está sesgado porque mi muestra son las 4.000 personas que yo sigo en Twitter. Yo no sigo a toda la humanidad en Twitter. Pero en general los comentarios típicos de bardeo. Como, ¿y qué sería discriminación al derecho? ¿No? Entonces a mí me parece interesante cómo las redes ahí operaron para criticar un discurso de la prensa gráfica, muy tradicional. No muy tradicional en el sentido de que siempre se hablara de discriminación al revés, no tengo ni idea cómo se mencionaba eso hace 20 o 30 años. Tradicional en el sentido de que está puesto, tipo, es la volanta. Claro, mucho consumo irónico, a modo de memes. O el tenista que solo le pega de drive, hace discriminación al revés. No es un chiste mío, lo leí en Twitter y me pareció genial. Entonces lo que vi es mucho de eso. Entonces me encanta el ejemplo y marca la indeterminación. Antes Clarín sacaba una tapa así, no había redes sociales, etcétera, podíamos criticarlo entre nosotros, se podía criticar obviamente, difícilmente eso se hiciera masivo. Vos lo que te llegaba el diario a tu casa o lo veías en un bar y decías, che, qué brutos, esto de discriminación al revés, listo. Ahora se hace masivo. O sea, gente que no compra Clarín sabe que Clarín puso discriminación al revés y que es muy gracioso decir eso, que la otra es discriminación al derecho. En el buscador de Twitter apoyaron a Gravier. Bueno, pero Gravier es un pobre tipo damnificado, ¿por qué no apoyarlo? Le dislocaron la mandíbula, ¿vos sabés lo doloroso que debe ser eso? Entonces, no es o sea, es discriminación, ni al revés, ni al derecho, es un pobre tipo, y igual la volanta, porque era la volanta, ¿no? Discriminación al revés. Discriminación al revés igual es un horror decirlo. Cuando criticamos discriminación al revés, no estamos criticando a Gravier, pobre chico. Es un esquiador buenísimo, parece además, fue jefe del Comité Olímpico Argentino en los deportes inviernos. La verdad, parece una monada de persona. Pero eso no significa que lo que le haya pasado es discriminación al revés. Es discriminación y punto, violencia y punto, no hay violencia al revés. No hay una violencia del derecho, no hay una discriminación del derecho. Entonces me parece interesante lo que pasó en redes con esa volanta, que antes lo hubiéramos criticado tal vez en clase, en la facultad, los que estudiamos comunicación con otros estudiantes, pero no se hubiera podido masificar esa crítica, no hubiera salido del ámbito de la discusión privada. Y esto tiene que ver con la indeterminación. Algunos académicos y comentaristas han expresado su preocupación por un futuro digital distópico. Pero la combinación de la dualidad y el conflicto, esto que veníamos hablando, y la condición que tenemos los seres humanos, podemos actuar en la elaboración, distribución, apropiación y regulación de nuevas tecnologías, hace que las controversias sean inevitables. Vamos a discutir por todo lo que pasa. Y entonces lo que sucederá con la construcción y el uso de cualquier nueva tecnología es indeterminado. No está definido. En el sentido que no es que aparece una plataforma de redes sociales y la gente la va a usar de una determinada manera, sí o sí. A mí el mejor ejemplo de esto me parece cómo usamos las distintas plataformas de redes sociales que tienen las mismas, la palabra en inglés es affordances, pero como las mismas capacidades, te permiten hacer lo mismo. Entonces, la gente puede subir fotos a Twitter, pero no sube la mayor parte de las veces fotos de vacaciones pasándola genial. La gente puede quejarse en Instagram, pero lo que vemos en Instagram generalmente es una versión estetizada de la vida cotidiana. El café con el dibujito, la gente de vacaciones, en el avión, muchas fotos de avión en Instagram, etc. Se pueden subir videos a Instagram, pero no vemos videos graciosos como en TikTok. No se viralizan videos graciosos. Entonces, a pesar de que las plataformas tienen las mismas capacidades, las usamos de manera completamente distinta. Indeterminado cómo las vamos a usar.
Entonces, esto dijo Michael Chatton, que es uno de los principales sociólogos de la producción de información. Dice, lo único que estaría bastante seguro es que la tecnología del mundo digital en sí misma no determinará los resultados. Este ha sido el caso de la imprenta y la radiodifusión y de cada nuevo medio de Gutenberg. ¿Qué se puede hacer con esta o aquella nueva tecnología? Depende en parte de la tecnología y depende en parte de qué se puede imaginar hacer con ella, ¿no? O sea, también cuando surgió la imprenta había muchas ideas sobre qué iba a pasar con la imprenta. Bueno, y después dependió de todos los seres humanos cómo íbamos a usar la imprenta. Entonces ahora, yendo ya hablé un montón, Mariano, te dije 45 minutos, una hora, y estoy hablando hace un montón, perdón. Bueno, yendo ya a los ejemplos de política de información que quería dar, bueno, uno de los componentes de la totalidad es que todas las campañas tienen un componente técnico ineludible. No se puede hacer campaña política sin tener, por ejemplo, una base de datos. Todo lo que hizo Milei del sueldo, de sortear el sueldo, fue para tener una gran base de datos, ¿no? Y tener visibilidad, etcétera. Pero sobre todo una gran base de datos de toda la gente que se anotaba para el sorteo. Entonces, todas las campañas tienen un componente técnico ineludible, no se puede hacer campaña solamente caminando, como se hacía antes. Igual antes también se hacía con el registro de los empadronados, con quienes iban a votar, digo, siempre hubo tecnología en las campañas, en la votación. Y también lo que permiten las redes en algunos visibilidad a los excluidos de los medios masivos. En Argentina hace unos años la publicidad electoral se distribuye de manera más equitativa por la ley de publicidad electoral, etcétera. Pero, por ejemplo, por dar un ejemplo, no es un ejemplo simpático, en Brasil, Bolsonaro, porque tenía muy pocos votos su partido, tenía muy poco acceso a la televisión. En Brasil se distribuyen de acuerdo a los votos, los spots televisivos, y Bolsonaro tenía, no sé, creo que 15 segundos por día, una cosa. Entonces Bolsonaro hizo campaña en las redes sociales. Muchas veces lo que permite el entorno digital es a gente que no tendría tanta visibilidad, tener más visibilidad de la que tendrían en los canales de televisión, etc. Piensen, por ejemplo, y ahora voy a ir a otro ejemplo, en Ni Una Menos. El activismo feminista existía en Argentina hace mucho, pero el primer Ni Una Menos se hizo, sobre todo, motorizado a través del activismo feminista en las localidades, en el piso, etcétera, en la vida real, y las redes, y los medios recién lo cubrieron cuando se juntaron 1 millón de personas frente al Congreso. No antes. Entonces, lo que permitieron las redes es darle visibilidad a ese fenómeno. Como decíamos, los algoritmos muchas veces son percibidos como independientes, pero están programados por humanos. Noticias falsas de los algoritmos, etcétera. Tenemos que pensar, bueno, no se distribuyen por sí solas, ¿no? Hay ahí personas que programan los algoritmos de determinada manera para que esto se viralice o no. Cuando hablamos de viralización, tiene que ver un poco con lo que nos interesa. A mí me pareció muy divertido todos los memes con discriminación al revés, etcétera, pero también con cómo está programada cada plataforma para mostrarte algunas cosas y no otras. Y obviamente que esto se da en contextos sociales y políticos determinados. Muchas veces se culpa a las redes por la polarización, puede ser en Argentina, en Estados Unidos, en Chile también, en Brasil también, digo, pero la polarización es anterior y lo que hacen las redes es mostrarla. Entonces, lo que hacen las redes es mostrar una polarización que ya existía de antes. Todo esto está relacionado con el conflicto. La tecnología está indisolublemente ligada al activismo. Un montón de tecnologías que usamos, por ejemplo, el streaming o incluso Twitter, fueron pensadas primero como herramientas de activistas. El primer prototipo de Twitter se llamaba TXT Mob, o sea, TXT muchedumbre, TXT texto masa, y era para que los usuarios, para que los activistas se alertaran entre sí de dónde estaba la policía, porque se podía usar por mensaje de texto. Les estoy hablando del año 2004. Entonces la gente subía por mensaje de texto, era la convención republicana en la ciudad de Nueva York, había muchos activistas de la policía, la gente subía por mensaje de texto dónde estaba la policía para no ir ahí, ¿no? Obviamente, para no enfrentarse a la policía. Así que el primer prototipo de Twitter se llamó TXTMob. Después se convirtió en Twitter, etcétera, lo que usamos ahora. El streaming también lo pensaría, y esto lo cuenta Sasha Constanza Choc, que es una de las especialistas que entrevistamos, sobre cómo el activismo muchas veces está relacionado con la evolución de la tecnología. Ni habla, esto pasa con Internet, ¿no? Pero piensen en el rol fundamental que tuvo el protestantismo en el desarrollo de la imprenta y la imprenta en el desarrollo del protestantismo. O sea, ¿qué necesitaban los protestantes? Los protestantes dicen, no necesitamos un sacerdote para comunicarnos con Dios, nos podemos comunicar con Dios a través de la Biblia. Bueno, entonces cuando decís eso, ¿qué necesitas? Biblias, básicamente. Y si necesitas Biblia, ¿qué necesitas? Que alguien las imprima.
Pues ya no llegás sino con los monjes, y además los monjes eran católicos. Entonces piensen en la relación entre la imprenta y el protestantismo. No fue el primer cisma de la Iglesia Católica, fue el primero exitoso. Y tiene que ver también con el desarrollo de la imprenta. Entonces, les di el ejemplo de Ni Una Menos. Piensen en Black Lives Matter. En Estados Unidos hay activismo contra la violencia policial contra los afroamericanos hace décadas o siglos incluso, que habla de la situación en Estados Unidos. Pero lo que permitió hacer Black Lives Matter es que un montón de gente que estaba de acuerdo con esto, etcétera, se juntara y que empezaran a hacer reclamos más fuertes. No solamente en Twitter, obviamente. Black Lives Matter está en Twitter, está en Instagram, está en Facebook, y después pasa la protesta en la ciudad. Vimos esas protestas, etcétera. Lo mismo con Ni Una Menos. Ni Una Menos no fue solo un evento de las redes sociales. Acá dice Marisa Vergara, ¿cómo influye toda la información anticipada y el uso a temprana edad? Bueno, guardamos esa pregunta para cuando termine la presentación y volvemos. Yo también soy docente, madre, y también pienso en esto, pero al mismo tiempo me acuerdo que mi padre decía, de vuelta con la televisión, te va a quemar el cerebro la televisión. Y ahora nadie le dice eso a los chicos, ¿vieron? Como, bueno, la televisión está bien, está prendida, no pasa nada. Entonces, volviendo al conflicto, muchas veces las redes permiten visualizar conflictos a la sociedad de manera más amplia. El caso de Ni Una Menos es un caso genial. No es que no hubiera violencia de género antes, pero Ni Una Menos lo convirtió en un tema, lo tematizó para toda la sociedad, y lo tematizó primero a través de las redes y después a través de las manifestaciones, que a la vez fueron parte de las redes, ¿no? Digo, las fotos de las manifestaciones, etcétera. A mí me parece súper interesante el fenómeno Ni Una Menos. No solo por el tema de las redes, sino también porque, yo no sé si ustedes se acuerdan cuando eligieron papa a Bergoglio, a Francisco I, a legalizar el aborto en Argentina ahora. Y yo creo que en parte el activismo feminista a través de Ni Una Menos contribuyó para la legalización de la interrupción del embarazo, en un contexto en el que nadie pensaba que eso podía suceder. Nadie pensaba que podía suceder. Entonces, le preguntamos a Sebastián Valenzuela, que es un especialista chileno, qué opinaba de las noticias falsas y si cambiaban las decisiones de los votantes. Y dice, no hay evidencia empírica robusta para creer que las noticias falsas causaron un cambio en el comportamiento de los votantes. El argumento de Sebastián es que, comparado con las noticias verdaderas que circulan, las noticias falsas son ínfimas en comparación la cantidad, y que tendemos a no creerlas, y que solo las creemos si están de acuerdo con nosotros, ¿no? Como creemos las noticias falsas que están de acuerdo con lo que ya pensábamos nosotros. Entonces no cambian nuestro comportamiento, a lo sumo lo pueden reforzar. Creemos, siempre creemos en noticias falsas que coinciden con nuestros prejuicios, y si no coinciden con nuestros prejuicios, igual no las vamos a creer. Son pocas, justo vi un cálculo que en Estados Unidos las noticias falsas, ya les digo porque lo leí justo antes de ahora, las noticias falsas son 0.15% de la dieta mediática de los estadounidenses. Ya nada. Estamos hablando de 15 en 0.15, 15 en 10.000. Entonces, una pequeñísima parte de la dieta de consumo de noticias, y además tendemos a no creerlas, excepto que coincidan con nuestros prejuicios, y si coinciden con nuestros prejuicios, igual no van a cambiar nuestro comportamiento. Entonces, cuando pensamos, son las noticias falsas las que hacen que la gente haga tal cosa, es interesante pensar, bueno, esto está indeterminado, ¿no? Hay información falsa, había información falsa también antes. En Argentina no nos puede sorprender la información falsa. Vivimos en un país en el que el 82, en pleno conflicto del Atlántico Sur, revistas y diarios titulaban "Vamos ganando". Así que la información falsa no es algo novedosísimo para los argentinos y las argentinas. Deberíamos estar medianamente acostumbrados. No solo en Argentina, hay información falsa. La guerra en Irak, en Estados Unidos, la guerra contra Irak, la invasión estadounidense de Irak, se basó en una mentira. En la mentira de que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva. Y esto fue mucho antes de que existiera Facebook. Facebook apareció en 2004, esto fue en 2003. Entonces, no es que la información falsa aparece a partir de las redes sociales. Siempre existió y siempre hubo gente que dijo, bueno, ojo, esto tal vez sea así, esto no. Entonces, muchos de los que estaban a favor de la invasión a Irak no estaban el submarino nuclear superó en Malvinas. Claro, información falsa circula siempre. Tendemos a creerla que está de acuerdo con nosotros.
Y lo que queremos proponer al final del libro, y este es el capítulo final, es que en el entorno digital hay tanto ladrillos, cosas que no podemos cambiar, como grietas, ¿no? Cosas que sí podemos cambiar. Entonces, si bien podemos cambiar la ciudad, es más difícil, ¿no? Cambiar las ciudades están establecidas, etc. La relativa novedad del entorno digital hace que las oportunidades de transformar aplicaciones, dispositivos e infraestructuras sean mayores ahora de lo que probablemente será el caso en el futuro. Este es el momento en que nosotros, como actores sociales, podemos trabajar en un entorno digital más diverso, equitativo e inclusivo. Rendirse al entorno digital como si ya estuviera completo, descartar el papel constructivo del conflicto y esperar que todo salga bien, puede acabar consolidando las actuales posiciones de poder de unos a costa de otros, así como reproduciendo estructuras preexistentes. Entonces, lo que nosotros proponemos al final del libro, y lo que nos parece más interesante, es que pensar todas las críticas que podemos tener al entorno digital, todo, y pensar cómo queremos vivir juntos. ¿Qué tipo de discurso queremos que predomine online? ¿Cómo construir ese discurso? ¿Cómo quejarse con las empresas? Por ejemplo, el otro día me dijo Ernesto Calvo, que es un argentino que está en la Universidad de Maryland en Estados Unidos, y me dijo que bloquear es contribuir con el entorno digital. Cuando vos bloqueás un usuario, bloqueás y denunciás a un usuario violento en Twitter, estás contribuyendo con el entorno digital. Estás haciendo tu responsabilidad de ciudadano. Esa gente no contribuye al discurso público, no es el discurso que queremos tener. Y me pareció algo como interesante eso, ¿no? Como yo no lo había pensado y me pareció interesante. Entonces, pensar cómo queremos vivir, cómo queremos comunicarnos entre nosotros, qué quejas queremos hacer, cómo queremos que funcionen las redes sociales, qué datos queremos darles, qué datos no queremos darles. Bueno, todo eso tiene que ver con la responsabilidad ciudadana, así como pensamos cómo queremos vivir en la ciudad, nos quejamos cuando algo no funciona, etcétera, ser ciudadanos y ciudadanas responsables en el entorno digital. Bueno, muchas gracias. Hablé un montón, pero ahora tenemos un ratito para preguntas. Muchísimas gracias, Euge. Bueno, tenemos dos como modalidades de intercambio. Una ya la aprovecharon muchísimo mientras Euge hablaba, que es comentar en el chat. Pueden hacer preguntas ahora también en el chat, y si no, lo que pueden hacer también es levantar la mano apretando el botón, y ahí, a partir de ahí también generamos un diálogo. Acá voy a contestar el comentario de Marisa. Dale. Dice, ¿cómo influye en la niñez toda la información anticipada y el uso en la temprana edad? ¿Qué significa información anticipada? ¿No? Yo recibí un montón de información cuando era chica. No todo mi uso de la televisión estaba supervisado, mis padres trabajaban, yo recibí un montón de información que uno podía pensar que no era apropiado para mi edad. O ni hablar libros, en mi casa había una biblioteca, yo leía lo que se me cantaba, etcétera. Entonces, me parece que lo que a mí me ayudaba en todo caso es que mis padres me dijeran, bueno, cualquier duda que tengas, preguntanos, como mantener abierto el diálogo. Lo que nos dijo Roxana Morduchowicz, que es una especialista argentina, es que nos dijo que, así como le preguntamos a los chicos cómo te fue en el colegio, o cómo te fue en la escuela, o cómo te fue en fútbol, o cómo te fue en vóley, o la actividad que hagan, preguntarles, ¿qué hiciste hoy online? ¿Con quién charlaste hoy online? ¿Qué viste hoy online? Entonces, tomar el entorno, porque si no, protegerlos del entorno digital como si el entorno digital no existiera y entonces largarlos solitos a los 16 o 18 años, también es medio una locura. ¿No? Piensen cómo vamos largando a los chicos de a poco a andar por la calle, ¿no? Yo hace poco empecé a que mi hija hiciera 2 cuadras sola, supervisada, me avisa cuando llega, me avisa por WhatsApp cuando llega, obviamente, etcétera. Tiene 10 años, al secundario va a tener que ir sola, yo no la voy a poder llevar al secundario en colectivo, acompañarla todos los días. Entonces, ¿cómo vamos largando a los chicos de a poquito, a los chicos y a las chicas en el entorno urbano? ¿Cómo los íbamos largando de a poquito hace decenas de miles de años en el entorno bien? Pensar cómo los vamos largando de a poquito en el entorno digital, ¿no? Y preguntándoles, ¿qué viste? ¿Qué te pareció? ¿Tenés alguna pregunta? Más de acompañamiento que de represión, diría yo. Hay una pregunta de Cintia Datco. A ver. Cintia, ¿querés hacerla? Sí, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias, Eugenia, por la charla. Muy interesante, el libro también. Parece, no lo conozco, pero parece muy interesante. Tengo 3 preguntas. Las voy a tratar de hacer breves, a ver si me podés responder algo sobre todas. El primer punto es que hablabas de la masividad que permiten, de alguna manera, las redes. Y mi pregunta es, ¿cómo pensás que se relaciona eso que coincido, pienso que es cierto,
pero que al mismo tiempo se convierte esta circulación de la información cada vez en algo más efímero al mismo tiempo. Es decir, estamos invadidos por una marea tan grande de información e intercambios que es cierto que podemos ganar en masividad, en visibilidad, pero ¿qué pasa con lo efímero, o sea, la permanencia tan efímera de estos mensajes, ¿no? La segunda es el bloqueo que hablaste al final, que hablaste de esta postura de bloquear a quien se manifiesta violento o a quien tiene un discurso violento en las redes. Y con respecto a eso, mi pregunta es si también esa dinámica no habilita que quienes gestionan y manejan las redes de alguna manera no tomen las mismas prácticas y las naturalicen, ¿no? Y pongo el ejemplo, para ser concreta, el ejemplo de lo que pasó ahora con el conflicto de Ucrania-Rusia, el bloqueo de muchas cuentas en las redes sociales de medios rusos, que, bueno, hubo voces a favor y en contra, y quería saber cuál era tu opinión con respecto a estos dos temas. Gracias. Ah, pensé que habías dicho 3. No, dije primera. 3, pero es que había 3, pero la puse con la primera. La primera, me parece interesante lo que planteas sobre lo efímero, porque yo al revés, siento que los mensajes en plataformas no son efímeros, quedan para siempre. Piensen que se hacía con el diario al día siguiente. Se usaba para envolver huevos, para que el perro hiciera pis, o el gato hiciera pis, para prender el asado. Eso no pasa con los mensajes en las redes, no desaparecen. Nada desaparece, excepto lo que borramos voluntariamente. Muchas veces ni lo que borramos voluntariamente desaparece. Así que no me parece que sean tan efímeros comparados con... imagínate, vos veías un noticiero, veías cualquier noticiero, te estoy hablando de la década del 90, y le comentabas a alguien, no, lo vi en el noticiero, no tenías manera de recuperar ese noticiero. No había manera. O sea, sí, podías llamar a una empresa de clipping, pedirle que te lo grabaran, o sea, era como todo un trabajo. Ahora está todo online todo el tiempo, así que yo no creo que sean tan efímeros los mensajes. Al revés, diría, uno de los problemas, no sé si saben toda la discusión que hay en Europa sobre el derecho al olvido, pero uno de los problemas que tiene el entorno digital es la permanencia de la información. Y después me preguntaste por una cosa es el bloqueo a nivel personal, que es lo que me decía este académico, como bueno, si alguien es agresivo con vos, lo podés bloquear, etcétera, y otra cosa es el bloqueo a nivel plataforma, ¿no? Y a mí me parece interesante que ahí lo que hizo Twitter no fue bloquear cuentas rusas, lo que hizo Twitter fue ponerle como cuenta asociada al Estado ruso, a los medios del Estado ruso, en algunos casos con errores. Por ejemplo, había un caso de un periodista uruguayo o una periodista uruguaya que había escrito como freelancer para Russia Today y le habían puesto cuenta asociada al gobierno ruso, y esta persona protestó, dijo como, no, de ninguna manera, yo no estoy asociada al gobierno ruso, yo escribí como freelancer para Russia Today, y entonces no significa que terminaron sacando ese como, o sea, Twitter como que reconoció que se equivocó y esta periodista y otros más les terminaron sacando esta vinculación. Donde sí se bloquearon los canales de Russia Today y por disposición no de YouTube, sino de la Comisión Europea, fue en Europa. En Europa no podías entrar a Russia Today y no podías entrar a YouTube. Pero eso no fue una decisión de las plataformas, fue una decisión de los gobiernos, del gobierno, ¿no? De la Comisión Europea en este caso. Entonces me parece interesante pensar de quién es la responsabilidad. ¿Censura? Hubo siempre. Digo, la censura más en guerra, digo, no es novedosa la censura en ese sentido. Pero la responsabilidad no es del entorno digital o de las plataformas, sino en este caso específico del gobierno. Así que una cosa es bloqueo a nivel personal, vos puedes elegir no querer conversar con alguien, y otra cosa, para mí el caso más escandaloso de bloqueo de una plataforma es que hayan sacado a Trump de Twitter y Facebook. Trump tenía 80 millones de seguidores en Facebook, en Twitter, perdón, 80 millones de seguidores, y de un día para el otro le cerraron la cuenta. A mí no me cae simpático Trump, pero me resulta definitivamente preocupante, y era el presidente de Estados Unidos cuando le cerraron la cuenta. Me resulta preocupante que una plataforma tome esa decisión sin mediar decisión judicial, sin mediar decisión del Congreso. O sea, nada, lo decidieron, no sé, ni el accionista, el CEO. Eso sí me parece preocupante. Eugenia, antes de darle la palabra, levantaron la mano Lucía y Diana, quería retomar un comentario que hace en el chat Tania acerca
de la vigilancia, porque en parte esto que estamos hablando del derecho al olvido y demás, hace poco estaba un stand-up de Ricky Gervais en internet del que se habló mucho, y una de las cosas que él decía justamente ponía en situación un comediante que creo que había sido nominado para conducir los Oscars, que había hecho, creo que chistes contra la comunidad gay o contra la comunidad trans, y bueno, fue escrachado en su momento, pidió disculpas, y cuando 10 años después es candidateado para conducir los Oscars, sucede que alguien captura eso que había pasado hace 10 años y como que se le exige nuevamente, vuelve a pedir disculpas, ¿no? Y entonces el tema es, pero bueno, ¿cuántas veces voy a pedir disculpas? Ya está, pedí en su momento, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con la vigilancia, digamos, con este amplio espectro que es la vigilancia en relación al conflicto y a la indeterminación? A mí me parece interesante el caso este que mencionás, porque, bueno, el tipo había pasado hace 10 años, ya había pedido disculpas, pero ahí el tema no es el entorno digital, el tema es la academia de Hollywood que no quiere tener lío, y entonces dice, bueno, entonces que sea este o que sea aquel, etcétera. Entonces, el conflicto sobre los temas, sobre la homofobia, existe hace mucho, no es nuevo. Digo, el conflicto, porque hay gente poco tolerante con las personas con elecciones sexuales distintas, no es nuevo, no es una novedad de las redes sociales. Y la gente que hace chiste con eso, etcétera, tampoco es nueva. Entonces, en todo caso, lo que permite el entorno digital es visibilizar eso. Entonces, más allá de, yo no sé quién es el comediante, no conozco el caso, no sé qué chiste hizo, etcétera, más allá del caso en particular, es interesante pensar que justamente lo que es diferente acá es lo que hablamos con la persona que me hizo la pregunta antes, que no me acuerdo quién es, que es la permanencia, ¿no? Como eso sigue estando disponible. Y después hay una decisión política ahí de la academia. Conducir los Oscar no es un derecho humano. O sea, conducir los Oscar no es que no te dejen entrar al colegio o a la universidad o incluso a un restaurante. Conducir los Oscar es una posición de muchísima visibilidad que otorga una academia privada, porque es una academia privada, ni siquiera es estatal o pública, a un individuo, a 2 o 3 individuos por año. No conducir los Oscar no es una discriminación. No sé cómo decirlo. Como no hay un derecho humano, no es que no te dejaron entrar a un boliche. No hay un derecho humano a hacer la cara a una ceremonia. Si la academia que te iba a contratar juzga que le juegue en contra contratarte, no de marketing, etcétera, bueno, la vida es así también, ¿no? Como yo no creo que tuviera que pedir disculpas. Que no pida disculpas en todo caso, ¿no? Esas disculpas también son siempre falsas, como me arrepiento mucho de lo que dije. Bueno, está bien, genial, buenísimo. No creo que tenga que volver a pedir disculpas, menos que menos, pero tampoco llorar discriminación porque no conducí los Oscar. Yo nunca les puedo decir algo, les puedo apostar que yo nunca voy a conducir los Oscar en mi vida. Nunca. No va a suceder. Soy graciosa, soy divertida, veo mucho cine, conozco a todos los actores y actrices, pero nunca voy a conducir los Oscar en mi vida. ¿Me están discriminando por eso? No le sirvo a la academia. Bueno, lo mismo pasa con el que hizo un chiste desubicado hace 10 años. La vida es injusta. Euge, le doy la palabra a Lucía, después a Diana, y hay 3 comentarios también en el chat para después. Genial. Hola Eugenia, muchas gracias por tu exposición. Una consulta rápida que me quedó ahí como pensando cuando comentabas esto de lo que sucedió con los predeterminados de las búsquedas de Google. Sí. Esta cuestión del algoritmo, que bueno, que sabemos que es un artificio, que hay una mente humana detrás, pero digo, en parte la lógica del algoritmo no recupera, digamos, los sentidos que circulan en las redes, o sea, ¿están tan dirigidos o se alimentan un poco de se alimentan. Esta cultura del odio que un poco existe también? Claro, la cultura del odio existe de antes. ¿Por qué el predeterminado de Google decía por qué los argentinos son tan, creo que la palabra era soberbios? ¿Por qué los argentinos son tan soberbios? Porque había mucha gente que ya googleaba por qué los argentinos son tan soberbios. ¿No? Y estoy dando un caso un poco controversial. Hay casos pero en ese caso el algoritmo, digamos, estaría como reproduciendo. Reproduce, pero profundiza también. Porque cuando vos pones ¿por qué los argentinos son? Enseguida te sugería, ya no lo hace más, enseguida te sugería soberbios. Voy a dar otro ejemplo de cómo el algoritmo profundiza desigualdades o refuerza desigualdades. Ya lo cambiaron, pero hasta hace 5 años, cuando vos ponías en Google Translate
En inglés usa la misma palabra para profesor y profesora, es professor. Y para doctor y doctora, es doctor, no importa. Cuando vos ponías Dear Professor Michelstein, ¿no? Suponete que estaba traduciendo una carta a mí misma. Me ponía estimado profesor Michelstein, cuando en realidad la traducción no se sabe si es profesor o profesora. Lo que pasa es que la mayor parte de las traducciones decían estimado profesor, porque había más profesores que profesoras. Pero al sugerirte eso, Google Translate refuerza la discriminación de género. Está bien. No, hay otra cosa que relaciona un poco esta idea de que no son efímeros justamente la cultura digital, al contrario, es como que no se va nunca y todo queda. Pero también cómo estamos viviendo la política de la cancelación hoy, ¿no? Como esta hipersensibilidad de que no se puede decir nada, no está también relacionado un poco con esta lógica de que todo queda en las redes, todo es susceptible de ser expuesto públicamente y tergiversado y viralizado, porque no es como yo trabajo más en el ámbito artístico y sucede muchísimo, siendo que el arte siempre fue como un espacio más autorizado para la experimentación, y esta política de clausura muy fuerte, ¿no? Como se le está dando como mucho lugar a grupos radicalizados, ya sea por derechos del ambiente, por derechos de no humanos, por cuestiones de género, está como todo hipersensible, ¿no? ¿No percibís ahí como alguna relación también? Pero ahí el problema no es tanto el entorno digital, es la voluntad de gente, no sé cómo decirlo. Como nadie te obliga a cancelar a nadie. Una cosa es que Pepito, no sé quién sea, no conduzca los Oscars, y otra cosa es que nadie quiera hablar nunca más con él. Al mismo tiempo, como en algunos casos, puede haber un caso muy violento, Harry Weinstein violaba a las actrices o intentaba violar a las actrices que participaban en sus películas. No sé, está en cana, ¿no? Primero de todo, pero después que esté cancelado no me parece tan grave. No sé cómo decirte. En algunos casos hay gente que realmente cometió errores que la sociedad condena, en general, y que antes no nos enterábamos porque eran gente poderosa, etcétera, productores de cine. Harry Weinstein, una de las personas más productoras, más poderosas de Hollywood. Después, cancelar a alguien por dar una opinión es una decisión de cada uno de nosotros. Yo, alguien de una opinión distinta a la mía, puedo decir no estoy de acuerdo y listo. Ahora, la voluntad de ponerse a cancelar gente no es un problema de los algoritmos ni de la tecnología, es un problema humano. Y ahí va la pregunta, esto está indeterminado, ¿cómo queremos vivir? ¿Queremos vivir cancelando gente? Yo no, yo prefiero no vivir así, no sé cómo decirte. Entonces tiene que ver con cómo vamos a gestionar nuestra vida. Muchas gracias, Lu. Gracias, Auge. Diana. Diana. Aprovecho mientras Diana aparece, muy divertido lo que dijo Jim Carrey sobre el sopapo de Will Smith a Chris Rock. Ese video va a estar para siempre ahí. Claro, las cosas no desaparecen. No desaparecen. Y después alguien habló del panóptico con respecto a los chicos, ¿no? Como tomar fotos del ambiente, hacer escuchas sin que los niños lo noten. Yo tengo que decir algo. Yo le compré el celular a mi hija y una de las opciones era marcar que me diga dónde está. Yo lo puse. Yo quiero saber dónde está mi hija. Lo tendré que desactivar cuando sea adolescente, no sé. Ya ahí no, tal vez ni quiera saber tanto dónde está. Pero no me parece tan terrible, ¿no? Como pensar, no usarlo con otros adultos, ¿no? No las parejas que saben dónde está el otro todo el tiempo, eso me parece enfermante y motivo de peleas y discusión. Pero en algunos casos eso sí le da tranquilidad a los padres, no me parece tan terrible. Mi vieja, yo iba a almorzar a mi casa, iba al colegio, estaba en quinto, sexto grado, iba a almorzar a mi casa y volvía al colegio. Mi vieja me llamaba todos los mediodías. ¿Estás en casa? ¿Qué hiciste? ¿Estás yendo al colegio? Etcétera. Y si no iba al colegio, la llamaban a mi hija y le decían, Eugenia no vino al colegio. O sea, sí, si la novedad es que vigilamos a los chicos, no me parece que vigilamos a los chicos. Consideramos que son seres dignos de vigilancia, son más chicos, están en la calle, les pueden pasar cosas, etcétera. O sea, el colegio, la escuela, es un dispositivo del panóptico, eso no es una novedad.
Euge, Paula hace una pregunta en el chat que es la siguiente. ¿De qué manera los laboratorios de cultura digital se incluyen en el entorno digital? ¿Son estos espacios un sustituto de la educación formal y no va de la mano con la innovación? Estoy tratando de entender la pregunta. La estoy buscando de vuelta, porque me quedó Sí, sí. abajo, ¿puede ser? Sí, sí, 11 y 10. Si no te la copio y te la pego. Acá, la educación formal que no va de la mano con la innovación. ¿Pero por qué la educación formal no va de la mano de la innovación? La educación formal puede ir de la mano de la innovación. Piensen todos cómo innovamos de la noche a la mañana cuando nos dijeron no pueden venir más a dar clase, van a tener que dar clase desde su casa, no sé, organícense. Así que me parece que sí, los labs de cultura digital son definitivamente parte del entorno digital, pero no diría tanto que reemplazan a la educación formal, sino que la complementan, ¿no? Por ejemplo, este encuentro que estamos teniendo ahora sería muy difícil en otras circunstancias. O sea, no sé, yo podría escribir un artículo, podría mandárselos, pero todo eso demanda más tiempo, más trabajo, etcétera. Entonces, pero esto no reemplaza una carrera universitaria, en todo caso la complementa. Y me parece que es interesante pensar como las cosas que se pueden hacer que antes no se podían hacer. María hizo una pregunta por el chat, que cuáles serían las reglas de oro para una comunicación amigable en un grupo de personas diversas, pero además creo que había levantado la mano. No sé, María, si querés hacer esa pregunta a propia voz, o son dos preguntas distintas. María, ¿estás ahí? Es muy difícil pensar reglas de oro para cualquier grupo. Cada grupo tendrá su manera de relacionarse. Todos tenemos un grupo de amigues con el que nos tratamos mal, pero esa es la regla del grupo de amigues y lo aceptamos, ¿no? Como no voy a dar ejemplos de mi grupo de amigues porque de mi grupo de amigues con el que nos tratamos mal, pero depende de cada grupo, diría yo. Hay reglas, o sea, uno como docente tiene alguna regla, no reírse de nadie, que la clase todos tengan la posibilidad de participar, todos y todas tengan la posibilidad de participar, etcétera. Y esas reglas también van cambiando. El otro día una colega me comentaba que cuando ella tiene mayoría de mujeres en la clase usa el directamente. Dice, veo que tengo más mujeres en clase y digo, bueno, chicas, alumnas, etcétera. Y eso no lo hubiera hecho hace 10 años. O sea que también las reglas de cómo, y bueno, las estudiantes se acostumbran. Hola. Hola. Acá estoy. Sí, yo en realidad puntualmente lo digo porque es un grupo de vecinos de una vecinal y cada tanto se generan muchos conflictos con esto de que se toma el chat como un lugar de imponer ideas. Entonces, pero la idea del grupo es escuchar al vecino para sus necesidades y resolverlas a través de la comisión vecinal, ¿no? O sea que es como que se desvirtúa esta idea de lo diverso, que o sea, poder convivir para mí lo que funciona en un lugar a pesar de la diversidad. ¿Me explico? Por eso digo, se me ocurrió decir reglas de oro. Lo que pasa es que esa es una comunidad, por lo que está sonando un teléfono que me distrae, pero es una comunidad, por lo que vos contás, alguien está hablando por teléfono, me distrae mucho, pero es una comunidad, por lo que vos contás, que está como orientada a un tema. Voy a dar un ejemplo de otra comunidad orientada a un tema. Yo tengo un grupo de madres del colegio de mi hija, y nadie hace comentarios políticos ahí. Es un comentario, son para ver quién se enfermó, quién no se enfermó, quién tiene un cumpleaños, ¿no? Quién se dejó un buzo, etcétera. Una vez alguien hizo un comentario político y el resto la ignoraron directamente. Y entonces nadie más hizo un comentario político. Entonces, para mí lo que funciona en los grupos en los que surgen temas que no tienen que ver con el grupo y que tal vez puedan ser antipáticos para un grupo de la gente es ignorarlos. Pero eso depende de cada grupo, ¿no? Como si fuera un grupo si fuera un grupo de amigas, yo tal vez hubiera dicho, pero no seas desubicada, che. Pero como no era un grupo de amigas, todo el mundo lo ignoró y pasó. Y nadie lo volvió a hacer.
no por temas que no sean inherentes, sino en el cómo se trata el tema. ¿Me explico? Por eso yo decía, si había como un protocolo, así como lo tenemos en educación, Es que el grupo online no es diferente, me parece interesante el ejemplo que decís de educación, porque el grupo online no es diferente de un grupo presencial, entonces no hay una regla para todos los grupos. Por dar un ejemplo, la manera en que hablamos en un colegio primario es diferente a la que hablamos en un colegio secundario y es diferente la manera que hablamos en la universidad, la manera que nos interactuamos con los alumnos, los mensajes que pueden dar, etc. Entonces, hablar sobre reglas de oro para todos los grupos online no tiene sentido. Cada grupo online tiene sus propias reglas que tienen que ver con sus características inherentes. Está bien. Gracias, María. Muchas gracias. Agustín hace una pregunta, Euge, no sé si la tenés a la vista en el chat. No, porque ya tengo todas, me bajaron mucho. Bueno, te la leo. ¿Cómo apropiar y reconfigurar los espacios digitales en tanto espacios cruzados por intereses políticos y económicos inscriptos desde su diseño? Igual que la oración es larga, me voy perdiendo. Ahora, ¿cómo apropiar y reconfigurar los espacios digitales, dado que son espacios atravesados por cuestiones políticas y económicas? Esa sería una cuestión. ¿Y cómo pensar la relación entre lo digital y los espacios públicos físicos? Bueno, a mí me parece que el ejemplo de la Black Lives Matter, un violador en tu camino, Vidas Negras Importan, es súper interesante en ese sentido. Son grupos subalternos, mujeres, en Argentina y en Chile. Un violador en tu camino es la performance de las tesis que hicieron primero lo hicieron frente a una oficina de policía en una ciudad de Chile, después se fue extendiendo a todo el mundo, está traducida a 1000 idiomas, etcétera, o Black Lives Matter, y me parece que es interesante pensar cómo esos grupos subalternos, afroamericanos y mujeres, usaron las redes sociales, que no son neutras, nadie dice que sean neutras, para expandir su mensaje, su discurso. Así que lo que yo haría sobre todo es pensar en cosas que funcionaron, por dar un ejemplo antipático tal vez, cómo los libertarios usan las redes sociales en Argentina, ¿no? Entonces, yo no creo que los libertarios sean un grupo social subalterno, pero sí son un grupo minoritario y usan las redes sociales para dar a conocer su mensaje. Así que no es que las redes sociales no son neutras, pero tampoco están cerradas a determinados mensajes. Euge, acá te copio y pego en el chat una pregunta que hicieron hace unos minutos. Tenemos esta, y ya si les parece vamos a ir cerrando. Tenemos esta acá y una pregunta de Helmut que me parece sumamente interesante y además una pregunta con cierto tono para ir cerrando el encuentro, que es ¿por qué entorno digital y no ecosistema digital? Porque nos gustaba, en inglés pusimos environment, que es lo mismo, y ecosistema nos parecía como muy vinculado, y esto es una sugerencia del traductor del editorial, ¿no? Ecosistema nos parecía muy vinculado al tema de ambientalista, ¿no? No tenemos nada en contra del término ambientalista, pero nuestra propuesta era un poco más inclusiva. Pero en inglés era environment, en inglés es the digital environment. Fue sobre todo una sugerencia del traductor. Bien, y acá tenés la pregunta que hizo mirá, Diana. ¿Cuál es la pregunta? Muy ingenua sobre la visibilidad en las redes, porque lo que vemos es que los temas ingresan ya respondiendo a una agenda frame, pero no siempre... No, pero no son agendas inclusivas, diversas, interseccionales, tampoco en el mundo urbano anterior de los medios. O sea, no comparemos las redes con un paraíso perdido que nunca existió, comparemos las redes con lo que pasa fuera de ellas. Entonces, antes era inclusivo el ecosistema de medios, era interseccional, yo creo que ahora es mucho más inclusivo e interseccional. Miren, les voy a dar una estadística que es para pegarse un tiro. Nosotros hicimos un análisis de las columnas de opinión en medios online en Argentina. Cada 6 está firmada por una mujer. 1 de cada 6 columnas de opinión está firmada por una mujer. Las mujeres son el 50% de la población, 52% de la población. Pero las opiniones que leemos habitualmente en prensa gráfica son de señores, no de señoras. Y entonces pensar, pero las redes tampoco son inclusivas. Yo diría, son bastante más inclusivas que los medios. Piensen, pongan cualquier canal de noticias en cualquier día, van a ver 5 tipos de traje y 1 o 2 mujeres. Y es siempre así, siempre así.
piensen, miren la interacción entre una conductora de noticiero y el conductor de noticiero, miren cómo están vestidos el conductor del noticiero y sobre todo cómo está desvestida la conductora del noticiero. Entonces, la idea de que las redes sociales no son inclusivas, bueno, no son inclusivas como el universo no es inclusivo, diría yo. Pero no es una responsabilidad de las redes, en todo caso, es una responsabilidad nuestra. Entonces, no tienen una agenda interseccional, tienen una agenda más interseccional que la agenda tradicional de los medios, diría yo. Bárbara hace una pregunta, con esto cerramos, prometo, Euge, así ya no te quitamos más tiempo. ¿Hay algún trabajo sobre las formas de construcción de representaciones sociales en las redes en el libro? O sea, hay algún trabajo, no sé bien qué significa construcción de representaciones sociales en las redes, hablamos bastante de las redes, pero no es un libro sobre análisis del discurso. O sea, no es un libro sobre análisis del discurso. Hay otros libros sobre análisis del discurso, los recomiendo, pero no es un libro de análisis del discurso. Es un libro que busca dar cuenta de cómo nos llevamos con el entorno digital en distintos aspectos de nuestras vidas. Acá dice Diana que menos del 30% de los cargos en los medios son mujeres. Claro, entonces después nos sorprendemos porque hasta hace 15 años decían crimen pasional y no femicidio. No estaban escribiendo mujeres en los medios. Ni hablar, voy a hablar de los medios en Buenos Aires, perdón. Los medios en Buenos Aires los escriben varones que viven en el corredor norte de Capital Federal y el conurbano bonaerense, de clase media alta para arriba, de más de 45 o 50 años. Es una representación de la realidad totalmente sesgada. O sea, la de las redes está sesgada, sí, pero la de los medios mucho más. Bueno, Euge, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por la participación. La verdad que, bueno, muchísima gente, más de 100 personas. Se había anotado mucha gente, pero uno siempre considera que la gente se anote y luego después a veces participa, a veces no, o en diferentes sesiones. Había mucho interés por escucharte y por conocer un poco esta perspectiva sobre el entorno digital. Quería simplemente anunciar, antes de cerrar el encuentro, que la próxima sesión es el viernes 24 de junio, donde vamos a contar con la participación de Mario Carlón, con una exposición, un trabajo que está en este momento en desarrollo, que se llama La Marcha de las Piedras, notas sobre memoria, posmemoria, mediatización y circulación contemporánea, que están invitados, por supuesto, a participar. Como es un seminario que tiene sesiones diferentes cada vez, quienes no se hayan inscrito, si conocen a alguien interesado que no llegó a inscribirse para esta ocasión y quiere sumarse, lo puede hacer. El link es el mismo que estaba funcionando, se anotan y les va a llegar el link para sumarse. El link es el mismo que usamos hoy, así que quienes se sumaron hoy ya lo tienen a mano. Euge, muchísimas gracias en nombre de la Cátedra de Semiótica, en nombre del Núcleo de Comunicación y Discurso. Siempre es un placer escucharte e intercambiar algunas ideas con vos. Muchas gracias por la invitación. Estamos en contacto. Ahí dejé mi mail, cualquier cosa me pueden escribir. Bien, una cosita más. La charla va a ser subida a YouTube en el canal de la facultad. Suponemos que en los próximos días o en las próximas horas. Así que quienes tengan interés pueden también consultar y ver la clase o la charla por ese medio. Muchísimas gracias a todos y nos volvemos a encontrar en un par de semanas. Chau, Hasta chau. luego.